Vanessa, bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marta. Encantada de estar contigo. Gracias. Vanessa, ¿cómo podríamos hablar de este cierre, de estas diferencias o sobre todo primero las características de este gobierno, pues a 26 días, 25 días de que concluya? ¿Cómo ha sido el López Obradorismo entre la campaña, que hay quienes dicen que nunca terminó, y el López Obradorismo como administración de gobierno? Sí, Marta, considero que podemos analizar muy bien este sexenio a partir de lo ocurrido, de lo que vimos el pasado domingo en el último informe sexenal de Andrés Manuel López Obrador. Nos da muchas pistas de cómo descifrarlo y cómo entenderlo y sobre todo de lo que ha implicado como cambio en el país. Primero, muy impresionante para un presidente saliente, la convocatoria, la calidez con la que lo recibe la gente, claro, empata con el altísimo porcentaje de aprobación con el que se retira. Respecto a lo dicho, pues encontramos tanto en el informe como en los análisis posteriores que se han hecho del mismo, mucho de lo que ha sido el obradorismo durante el sexenio, una especie de juego entre blancos y negros, una serie de claroscuros, en donde hay que decir que el presidente menciona muchos fracasos de su administración, sea que los diga abiertamente o que diga abiertas mentiras, como el tema de Dinamarca. El presidente menciona fracasos tales como Ayotzinapa, como el tema de seguridad, que si bien pues se revierte la tragedia, la escalada de violencia que nos dejaron administraciones anteriores, no se resolvió como lo prometieron, no se regresó a los militares a los cuarteles. Es más, se dio a los militares más poder en tareas no relacionadas con la seguridad pública y fueron expresamente mencionados en el informe, extendiéndoles un agradecimiento. Entonces yo te diría que ahí están los negros, ahí están los fracasos, los pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero también hay buenas noticias, algunas las dijo, algunas las hemos podido confirmar mediante otros medios, mediante otras fuentes a lo largo del sexenio. Por ejemplo, hace pocos días el Banco Mundial confirma que 9.5 millones de mexicanos, el número es monstruoso, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Nosotros ya sabemos, lo había analizado el INEGI, el Coneval, que eso fue por parte de los programas sociales, en parte por obras de infraestructura, por la ambiciosa reforma laboral que llevó a cabo, duplicar el salario mínimo. Básicamente lo que está diciendo el Banco Mundial es, en México, en los últimos 6 años, ha salido más gente de la pobreza que aquella que salió en los últimos 15 a 20 años. Y eso no se nos puede olvidar en ningún momento cuando juzguemos la administración de Andrés Manuel López Obrador, es a pesar del COVID, a pesar de la guerra Rusia-Ucrania y sin reforma fiscal. Entonces creo que el presidente nos entrega muy buenos números, sobre todo números económicos, a ver cómo entramos ahora al sexenio de Claudia Sheinbaum. Ciertamente ahora estamos encontrando un valle con toda esta discusión de la reforma fiscal, pero hay una cosa más allá de los datos duros, de los datos concretos que yo quiero compartir contigo, Marta, y es básicamente dos cosas. Primero, el contraste entre el último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente previo. Le recordemos al auditorio cómo fue ese último informe de gobierno de Peña, que recordarás que fue en este patio central de Palacio Nacional. Estaba cerrado, claro, nadie podía entrar sin invitación, estaba lleno de empresarios, funcionarios, periodistas que todos conocemos. Al pueblo ni se le invitó y se le mencionó muy poco. Entonces, que recordemos esta escena en donde Enrique Peña Nieto está parado en el estrado con todos sus funcionarios detrás, vestidos de negro, únicamente 2 mujeres a la esquina, lleno de pantallas, mucha tecnología para demostrarnos cómo México se había transformado. De hecho, Peña utiliza la palabra que México se había transformado. Peña inicia su discurso agradeciendo un listado gigantesco de funcionarios, a su esposa,
hay una toma hacia ella se permite ver que está llorando. Entonces, y él lo que hace en el informe básicamente nos habla de las reformas estructurales que ocurrieron durante su sexenio gracias al Pacto por México, que todos recordarán que nos lo venden entonces como este esfuerzo partidista para superar sus diferencias y no lo que fue como un engaño electoral. Pero todo esto lo traigo a colación para que recordemos en ese contraste, para que analicemos en ese contraste el último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primero, que fue no solo no en un lugar cerrado, sino fue en donde él empezó a hacer política, en donde él viene por primera vez a la Ciudad de México en el 91 con el primer éxodo de la democracia, en la plaza pública, con el actor que él considera como el actor principal de su movimiento, que es el pueblo. Entonces, creo que aquí podemos empezar a encontrar algunas explicaciones de por qué el movimiento que él encabeza y junto con la nueva presidenta electa, el 60% de la aprobación. El discurso de Andrés Manuel López Obrador inicia reconociendo al pueblo. Dice, amigas, amigos, reconozco la grandeza, pues lo estoy parafraseando, pero reconozco la grandeza del pueblo de México. Y cualquiera que haya ido a ese informe podrá haber visto el entusiasmo, la conexión, la representación que la gente siente con ese presidente. Te pongo un ejemplo que quizá se repitió en varias personas que estaban presentes. Cuando el presidente habla del Tren Maya, mujeres emocionadas, organizándose entre ellas para ver cuándo iban a ir a conocer el Tren Maya, sacando precios del boleto de avión, sacando precios del autobús, sacando precios de la habitación de hotel. Entonces, queriendo conocer los proyectos inaugurados por el presidente. Vaya, yo salgo muy sorprendida de la conexión que Andrés Manuel López Obrador ha logrado establecer con su electorado. La gente completa sus frases. Él señala, también cabe decir, él estuvo media hora entera hablando de las nuevas obras de infraestructura inauguradas o retomadas de administraciones anteriores, que no era una cosa usual que nos entregaran obras, porque además no solo implica que sabemos dónde está nuestro dinero, sino que implica desarrollo para las regiones en donde se realizan esas obras de infraestructura. Él comienza señalando e inauguramos la presa El Cuchillo y la gente completa Nuevo León. La gente sabe lo que hizo el presidente, la gente escucha las mañaneras. Entonces, más allá de los datos, que hay datos económicos muy importantes, sobre todo el tema de la pobreza, del ingreso laboral, del empleo, de la inversión extranjera directa, quería resaltar esto porque en términos sociales, quizás es la transformación más poderosa entre un sexenio y otro. Y si eso, pues, no es una transformación de la vida pública, yo no sabría cómo llamarla. Claro. Al respecto de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su administración con encuestas que va del 70 al 83% aprobación de su gobierno. Y bueno, tú referiste Enrique Peña Nieto, estamos hablando que él termina con 24%, nada que ver en historia en absoluto. Y en ese sentido, te pregunto, ¿es ese momento que aprovecha López Obrador para mover todos los hilos y que se esté aprobando en estos momentos y en estos días la reforma al Poder Judicial? ¿Ya no había otro momento? Dos elementos me permiten entender por qué lo está haciendo en este momento. Primero, porque él considera que es una modificación necesarísima para la República. Él lo que encontró fue un nido de corrupción en el Poder Judicial, que además no podía ser destituido, vaya, con las herramientas que hoy teníamos, gracias a una investigación del día que ayer salió publicada en el Universal de Quinto Elemento Lab. Sabemos que en los últimos 24 años, solamente se destituyó a 22 jueces. Nunca se hizo una investigación por enriquecimiento ilícito, por hostigamiento sexual, por actuaciones judiciales irregulares. No obstante, habían acusaciones, vaya, no existían investigaciones. Entonces, lo que encuentra Andrés Manuel López Obrador en el Poder Judicial es básicamente un pozo envenenado. Entonces, primero te diría que es por eso, para solucionar ese problema de una vez y no
heredarle el problema a Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, creo que lo hace ahora, aprovechando esta ventana de septiembre, que si recordamos en términos ordinarios tendría que ser más larga. Los presidentes entrantes suelen estar casi una legislatura entera con el nuevo Congreso, pero para él llevarse el costo político. Se ha leído en muchas partes que este aspecto de reforma judicial es una mala jugada que le hace Andrés Manuel López Obrador a Claudia. Yo lo leo en clave opuesta. Yo creo que él lo hace para llevarse él el costo a Palenque y dejarle a Claudia el problema resuelto. Ciertamente no le dejará un problema económico menor, un problema de implementación menor, pero nada con lo que Claudia Sheinbaum no pueda lidiar. Bien, en ese sentido, y para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son, digamos, los principales pendientes? Porque estás analizando y señalando que precisamente es para cargar con el paquete él y que ya empiece, pues, con el tema de la elección, cuándo, cómo y demás, y lo que sigue. ¿Cuáles serían los retos principales que le deja Andrés Manuel López Obrador para la siguiente administración? Claramente el pendiente más importante es en materia de seguridad. Eso pasará por la aprobación del traslado de la Guardia Nacional a La Serena, forzosamente. Eso parece que ya lo tiene presupuestado Claudia Sheinbaum, y tampoco sé cómo resolveríamos el problema de la seguridad pública de este país regresando al ejército a las calles. Me preguntas qué sigue. Creo que el presidente dejó muy bien perfiladas en las 18 reformas que mandó al Congreso el 5 de febrero cuáles son para él los siguientes pasos de la transformación. Claudia Sheinbaum tiene sus propios 100 puntos perfectamente delimitados. Queda pendiente temas relevantes como Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia, temas de justicia en materia de fiscalías, defensorías públicas, la implementación de esta misma reforma judicial a nivel federal y a niveles locales. Y en aspectos más políticos también te diría que grandes retos de Claudia Sheinbaum va a ser mantener la unidad de Morena, porque se queda bajo, pues, en control de un monstruo de proporciones inimaginadas. Bien, pues bastantes temas para analizar. Vanessa Romero Rocha, yo te agradezco tu tiempo y el espacio, y bueno, que no sea la única vez que nos sigamos contactando para escuchar tus análisis. Encantada, gracias Marta, buen día. Gracias, muy buena tarde.